o lo hago incluso ahora vía WhatsApp. Ese es mi registro, mira. Entonces, nosotros como auditores tenemos que tener mucho tino y no hacer juicios, no hacer juicios al momento de ir auditando. Y un factor importante es tener la competencia necesaria. ¿Cómo lo hacemos eso? Con la práctica. Yo les sugiero que en sus empresas o futuras empresas en las que estén pidan al encargado del sistema de gestión de calidad, del sistema integrado de gestión, al jefe de auditoría o como se llame en la organización, por favor, me gustaría estar como observador. No lo pusimos en los términos, pero un observador es la persona que, bueno, el auditor líder, que es la persona que está guiando la auditoría, al momento de la presentación de todo el equipo auditor, tiene que mencionar, qué auditor es en formación. O sea, primero presentar al equipo auditor, si es que hubiese. Mencionar si es que en ese equipo auditor hay auditores en formación. Y presentar también que va a haber un observador. El observador, valga la redundancia, lo único que va a hacer es observar. Él no puede opinar nada, simplemente está yendo a ver cómo se desarrolla la auditoría. Eso, por ejemplo, en primera instancia para ustedes que no han estado aún presentes en una auditoría, pídanlo. Les va a dar muchas luces, va a ser una experiencia muy enriquecedora. Simplemente estar ahí viendo cómo se desarrolla una auditoría. Independencia. Mari, por favor. La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados solo en la evidencia de la auditoría. Entonces, justo una de las preguntas iniciales que hacíamos, ¿no? ¿Por qué no es bueno auditar tu propio proceso? Porque uno no puede ser juez y parte, ¿no? Porque podrían haber ciertos sesgos, podrían haber conflictos de intereses. Entonces, un principio de auditoría es, ante todo, mantener esa imparcialidad. Enfoque basado en la evidencia. César, por favor. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemática. La evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo limitado y con recursos finitos. El uso apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Ok. Entonces, esto es netamente el haber recabado información. Entonces, normalmente un auditor, al momento de hacer auditoría, pues, ustedes, por ejemplo, soliciten copias y vayan anotándolo en su laptop, en su lista de verificación, etcétera. Pidan el registro, anoten, saquen lo que tengan que sacar, devuelven el registro. Eso sí, si es que es un registro original, devuélvelo. Si es que es necesario y quieren analizarlo o contrastar mucho más hondamente, pidan una copia de tal registro. Sobre todo, incluso, cuando hay una posible desviación o una no conformidad. ¿Por qué? Porque la evidencia de auditoría tiene que ser verificable y basada en muestras. Entonces, al momento nosotros de redactar la no conformidad, nosotros tenemos que ser muy claros, precisos y objetivos. Ya lo vamos a desarrollar en la próxima clase. En la futura clase, perdón, en la última clase.
Y esto sí que es un tema nuevo, el enfoque basado en riesgos. Debería influenciar sustancialmente la planeación, la realización, la información de auditoría con el fin de asegurar que estén enfocadas en asuntos relevantes para el cliente de la auditoría y lograr los objetivos del programa de auditoría. Entonces, por ejemplo, catering. Si quisieras ir a hacer una auditoría, por ejemplo, al Valle de Tambo, ¿qué riesgo existiría? Encontraría directamente con la población. Por ejemplo, huelgas, ¿no? Levantamiento social, ¿no? Ese es un riesgo que nosotros tenemos que tener muy identificado, muy mapeado, ¿no? O sea, ver la situación. Entonces, por ejemplo, bueno, y les hablo, ¿no? De mi experiencia en la empresa en la que estoy ahora, ¿no? Por ejemplo, las Bambas, ¿no? Las Bambas este año ha tenido, o sea, bueno, como cliente de las Bambas, ¿no? Las Bambas ha tenido como 80 días de paralización más o menos. 80 días de casi 365 es bastante. Rentablemente, supongo que les ha afectado mucho. Entonces, yo no sé, por ejemplo, creo que sí está certificado cómo habrán podido manejar los auditores para poder llegar, porque igual ellos tienen un ciclo de recertificación, o sea, tienen que cumplir igual con sus auditorías, pero entonces todo eso tenemos que nosotros contemplarlo. ¿Qué pasa si justo la organización se está cambiando de local? O sea, también es un riesgo. Y también verlo incluso como oportunidades. Por ejemplo, en una empresa en la que estuve trabajando, viendo por ejemplo el tema de seguridad, un riesgo de seguridad muy latente era llevar material del primer piso a un sótano. Cuando nos cambiamos de local y todo era de un primer piso, simplemente se eliminó ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de aplastamiento, de llevar el material del primer piso al sótano. Entonces, mucho mejor. Y eso, por ejemplo, ya no era un riesgo, sino más bien fue convertido en una oportunidad, un riesgo positivo. Listo. Acá quería llegar. Vamos a tener un primer trabajo práctico. No es para ahora. Primero, yo les voy a pasar la norma. No sé si tienen algún grupo de WhatsApp. Lo han hecho por módulo o sea, por todo el diplomado. Y ya. Le voy a pedir, ¿y tienen algún delegado? ¿Perdón? Ya les han pasado la norma. ¿La tienen impresa? No. Ya. Entonces, la primera tarea, señores, va a ser subrayar todos los debería de la norma ISO 19011, la versión 2018. Y hay un plazo para subirlo, como les digo, hasta el 18 de enero. Yo sé que es bien fácil, y bueno, aprovechando la tecnología, uno pone control F debería y lo subraya. Así ustedes sí, van a estar cumpliendo la tarea, Yo no voy a tener forma de saber si es que efectivamente leyeron o no. Entonces, para eso hay una tarea adicional asociada a eso. Entonces, lo primero es subrayar, que eso va a ir directamente a la aula virtual. Pero la segunda tarea va a ser esquematizar y o graficar, no hay problema,
en un cuadro sinóptico conceptual, la mejor herramienta que ustedes manejen, las directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad ISO 19011-2018. Esto no es otra cosa que hacer un mapa conceptual o resumen, cuadro sinóptico, un mapa mental de la ISO 19011. Esto sí, por favor, si bien, bueno, las fechas no están coincidiendo, porque bueno, esto sí es al aula virtual, pero esto en físico, yo necesito tener una evidencia, y esto va a ser mi evidencia objetiva, de que hemos leído la norma para la próxima clase. Entonces, nosotros haciendo ese trabajo de subrayar los debería, nos va a dar todo el panorama de cuál es el contenido de la norma, ¿no? Entonces, les enseño aquí la... Si no me equivoco, son 66 páginas. Entonces, bueno, aquí les enseño el índice, que es objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, principios de auditoría. Nosotros hemos llegado ahora hasta acá, hasta principios de auditoría. En lo sucesivo, ahora vamos a tener un break ahora, vamos a ver esta primera parte de gestión de un programa de auditoría, luego ya las siguientes clases, la realización de la auditoría y competencias y evaluación de los auditores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo pongo debería. Ya, hay bastantes debería, ¿no? Entonces, la ventaja, señores, es que si es que ustedes leen esto, ustedes van a estar en la capacidad, bueno, uno de avanzar un poquito más rápido la clase. Me gustaría hacer este roleplay, un juego de roles, sí, yo creo que la próxima semana. Y teniendo esto, señores, ustedes van a poder auditar cualquier sistema de gestión. 9.000 calidad, 14.000 medio ambiente, 21.000 educativas, 22.000 seguridad alimentaria, 27.000 seguridad de la información, 37.000 antisoborno, 39.000 seguridad vial, 45.000 seguridad y salud en el trabajo. O sea, van a poder auditar cualquiera. Entonces, ya, bueno, ese es el trabajo, señores. Vamos a tener, sí suelen tener un break, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Ya, vamos a tener un break de 10 minutos. Ahorita es 7:20 hasta las 7:30, por favor. Y regresamos 7:30 aquí, por favor. ¿Aquí hay algún kiosco o algo? Por allá. Les hacía la pregunta a tus compañeros. ¿A ti te interesa más algún sistema de gestión en particular, el de seguridad, de calidad y de medio ambiente? Sería más seguro, porque por el momento tengo bastante me gustaría relacionar mi carrera con lo que es control de calidad, control de procesos. Entonces sería con esa control de calidad. Ya. Mira, en primera instancia estos cursos, diplomados, te suman bastante, de verdad que te suman bastante. O sea,
siempre inversión en educación es algo que no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando te vayan a contratar, incluso por más que hayas tenido experiencia laboral, si es que eso no lo sustenta un documento y te dice, oye, ya, pero yo sé de seguridad, porque sí, en mi trabajo yo me encargaba de área de seguridad y todo, ya, pero ¿qué me habla que tú sabes seguridad? No tengo ningún documento, ya, ahí hay un punto en contra, ¿no? No favorable, porque no puedes evidenciar que efectivamente sabes, por más que incluso en la práctica sepas todo, hayas levantado de todos los procedimientos, que hayas elaborado políticas, que hayas hecho un plan de contingencia. Todo eso es una muy buena primera parte. Segundo es ir subiendo subiendo en especialización, ¿no? del curso, ¿no? Por ejemplo, es un diploma, ¿no? Que ya has visto, varios cursos has visto lo de seguridad. ¿Ya? Si puedes, por ejemplo, llevar curso de auditor, así auditor interno, incluso antes de implementador 45.000, auditor interno 45.000. Son cursos, O sea, como especialización. sí, como especialización. Y ya si es que realmente quieres como tal dedicarte a la auditoría, un curso por ejemplo de auditoría. Entonces, eso sí es un poco más caro, mucho más caro. Por ejemplo, yo sé que acá en Perú lo dictan, o sea, sí dictan varios, los más conocidos que son SGS, Proveritas, y son cursos que son carísimos, están entre 5.000 y 6.000 soles. Pero te da pues o sea, no solamente ves esto, ¿no? Sino, por ejemplo, hay otra norma que solo la voy a tocar muy sucintamente, o sea, solo para que sepan, la 17.021, que ya es justamente para auditores pero si te quieres especializar es ir viendo, o sea, el primer camino de formación. Eso por el lado académico. Y ya, por el lado académico. Por el lado práctico, por el lado laboral, lo que les decía, o sea, ir repitiendo en esa parte, ¿no? O sea, en tus futuros trabajos, cuando hay una auditoría, por ejemplo, de seguridad, o sea, pídele a tu jefe o al encargado de coordinador sí, jefe de seguridad, quiero participar como observador, para que veas cómo es una auditoría. Y participas como observador. Luego, ya como tienes esta formación, ya como auditor interno, y ya, quiero participar como auditor en el proceso de auditoría. Baja las experiencias. Y ya, bueno, sería ya coordinar con SGS, con las empresas certificadoras. Que quiero ser auditor y formar parte de tu consultora, de tu empresa. Y bueno, ahí sí más bien hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Pero los dos tienen que ir de la mano. Formación académica y experiencia. Y cómo lo vas ganando. Ahorita lo que estás haciendo muy bien, o sea, ir alimentando en tus próximos pasos laborales, empezar pidiendo ser observador, luego auditor de información, auditor, auditoría, sí. Entonces, por ahí va el camino, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener de carga, ¿no? Muy poco. O sea, bueno, de manera muy general, el tema de proyectos, pero no así a profundidad. Sí, no, la parte de proyectos, ingeniería industrial, sí se da bastante.
Tuve la oportunidad de ir al curso de Víctor Líder en la UNEMIL. El próximo año voy a llevar de Víctor Líder a la 37.000, que es un sistema de gestión altísimo, pero tiene la misma estructura. Sí, y bueno, y en la parte de los sistemas de gestión. Listo. Entonces, bueno, ya que tenemos la tarea, entonces, ya, vamos entrando ya al programa de auditoría como tal. Entonces, ¿cuáles van a ser entonces nuestras entradas de información para nuestra auditoría del sistema integrado de gestión? Primero, bueno, la dirección estratégica, que es un término que hemos visto que aparece en la 9000, la parte de dirección estratégica. Cuestiones externas e internas, incluso hemos visto que todo este tema, por ejemplo, un FODA, ver los stakeholders, las partes interesadas, riesgos y oportunidades que se puedan presentar en cualquiera de los sistemas de gestión, la información operacional o en el caso de gestión de medio ambiente o de seguridad y salud de trabajo, de esos temas, y los resultados de desempeño, que no es otra cosa que el tema de mejora continua. Entonces, con estas entradas de información, nosotros debemos entender e identificar cuáles son las actividades críticas de la organización del proceso que nosotros vamos a auditar. Con este entendimiento, nosotros vamos a hacer ya la gestión del programa, es decir, la planificación, la elaboración, la implementación y el seguimiento del programa, la realización como tal de las auditorías. Y bueno, esto es un último tema que nosotros vamos a ver, cuáles son las competencias que debemos tener nosotros como auditores. Y transversal a todo, los principios de auditoría que hemos podido ver rápidamente. Entonces, ¿cómo se da la gestión de un programa de auditoría? Esto está sacado textualmente de la norma y está con esa misma numeración. Y sigue el proceso de mejora continua. Aquí les hago la pregunta: ¿quién es el creador del proceso del ciclo de mejora continua? Solo por hacer esa tingencia, muchos creen que es de Deming. Efectivamente, Deming fue la persona que lo popularizó. Realmente quien empezó con este ciclo de la mejora continua es un padre también de la calidad llamado Walter Shirwan, que él comenzó con lo que se llama el control estadístico de procesos.
Entonces, pero efectivamente Deming como que lo marketeó, lo hizo mucho más popular y es conocido como también ciclo de Deming, ¿no? O ciclo de la mejora continua. Pero toda nuestra norma 19.011 tiene esa misma estructura basada en el ciclo de la mejora continua. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para gestionar nuestro programa de auditoría? Primero establecemos los objetivos del programa. Cualquier programa tiene que tener un objetivo. Segundo, como les había mencionado, tenemos que determinar y evaluar cuáles son los riesgos y oportunidades para el programa de auditoría. No solamente riesgos entendido como algo negativo, sino también positivo, que son las oportunidades. Luego, el establecimiento o la elaboración como tal, ya del programa de auditoría. Finalmente, ya la implementación del programa de auditoría, ahí nosotros comunicamos lo que nosotros hemos elaborado, hacemos aprobar, lo difundimos en la organización. Hacemos seguimiento del programa de auditoría, porque no solamente basta planificar el programa o ya establecerlo, elaborarlo, sino también, bueno, y no solamente implementarlo, sino que eso se pueda ejecutar. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un seguimiento que ese programa se cumpla. Porque si es que no se cumple, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en la empresa en la que estoy estuvimos un poquito ajustados de tiempo, porque la auditoría de recertificación, bueno, es una auditoría externa, no sé si es de seguimiento o de recertificación. Ya, les explico aquí que quizás no es materia del curso como tal, pero se ve en auditorías de tercera parte. Existen en auditorías de tercera parte auditorías de certificación, auditorías de seguimiento y auditorías de recertificación. La auditoría de certificación es cuando por primera vez una organización se está certificando en cualquiera de sus sistemas de gestión: calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, seguridad de la información, etc. Luego, según el contrato que se puede hacer con esta casa certificadora, se pueden hacer de 1 hasta 4 seguimientos por año. Entonces, a eso nosotros denominamos auditorías de seguimiento. Y cuando termina el ciclo de certificación, que normalmente son 3 años, normalmente, o decidimos renovar este contrato para hacer una recertificación, o bueno, tomamos los servicios de alguna otra casa certificada. Pero la recertificación es una auditoría mucho más profunda. Las auditorías de seguimiento se ven cosas bien puntuales. En la de certificación, señores, se ven todos los procesos y todos los requisitos. En las auditorías de seguimiento podríamos decir que todos los procesos y requisitos se desglosan. Entonces, todos los seguimientos, yo tocaré una parte, en el siguiente seguimiento tocaré puntos que no toqué en este seguimiento, y en el último seguimiento tocaré puntos que no toqué en estos seguimientos, pero en los 3 seguimientos tendría que haber tocado exactamente los mismos puntos que yo toqué en mi auditoría de certificación. Bueno, solo para que lo puedan saber. Y bueno, y les mencionaba eso porque bueno, parte de un requisito obligatorio en cualquier auditoría, sea de seguimiento o de certificación o recertificación, es que la organización haya tenido una auditoría interna. Entonces, recién la auditoría interna, por ejemplo, la hicimos ahora en noviembre, y la auditoría externa viene ahora en enero.
Entonces, fue un tiempo muy pegado. Entonces, hay que hacer un seguimiento precisamente para que no se nos pase eso. Y finalmente, la revisión y mejora del programa. Entonces, a ver, generalidades. Yamira, por favor. Generalidades. Un programa de auditoría que incluya auditorías de uno o más sistemas de gestión o requerimientos. El alcance de un programa de auditorías debería basarse, entre otros, en el tipo de riesgos y oportunidades del auditado, que es igual a auditoría con el enfoque en riesgos. Un punto importante, y se los menciono, lo voy a agregar de todas maneras en la diapositiva, sino también para que lo puedan tomar, puedan tomar nota. Existe el término de auditoría conjunta. ¿Han escuchado hablar de ese término? Auditoría conjunta. Es un término nuevo que aparece ahora en esta nueva versión. No aparecía en la 2011, sí ahora en la 2018. Auditoría conjunta se refiere a que, a ver, como los sistemas de gestión ahora tienen esa estructura de alto nivel, la SM, tienen términos y requisitos muy parecidos o en común. Por eso nosotros ahora podemos auditar conjuntamente los tres sistemas, y eso de verdad ahorra mucho tiempo, mucho tiempo. Quizás antes, ya, audito solo calidad, audito seguridad, audito medio ambiente. Ya, no. Ahora podemos auditar de manera conjunta. Entonces, un programa de auditorías que incluye auditorías de uno o más sistemas de gestión u otros requerimientos. Incluso otros requerimientos, supongamos que, ejemplo muy concreto, cuando estaba en el rubro salud, nosotros pertenecíamos a una empresa mucho más grande, que era una casa matriz, ¿no? La casa matriz, la central de operaciones quedaba en Singapur, en una empresa que tenía 15.000 personas. En Perú solo tenía 100 personas, pero en todo el mundo, no miento, en Perú teníamos 80, pero en todo el mundo eran más de 15.000. Entonces, y la casa matriz tenía sus propios lineamientos, entonces eso se incluía dentro de los criterios de auditoría. Y estos deberían basarse, este programa de auditoría, en riesgos y oportunidades del auditado. Habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, una producción muy grande, habíamos mencionado el jabón, protestas sociales, que los tiempos no estén muy ajustados, como por ejemplo lo que les mencioné. Hay que considerar N riesgos. Que la persona, por ejemplo, el auditado no salga de vacaciones, y eso suele pasar. Por eso hay que coordinar. Ahora muy bien, súper bien, la persona que está llevando el sistema integral de gestión en la empresa, porque ha llamado uno por uno para la auditoría. Oye, ¿vas a salir de vacaciones? No, listo. ¿Vas a salir de vacaciones? No, listo. ¿Vas a salir de vacaciones? Sí, ya. ¿A quién vas a dejar el reemplazo para la auditoría? A tal persona. Listo. Ya. Entonces, hay que considerar los riesgos y oportunidades. O sea, cuando uno considera los riesgos, ya es no solamente ya tengo el problema, sino, a ver, ¿cómo voy a afrontar eso? En caso de diferentes sitios, por ejemplo, diferentes países, donde importantes actividades y funciones son subcontratadas y gestionadas bajo el liderazgo de otra organización, se debería prestar particular atención, diseño, planificación, validación del programa de auditoría. Esto es una práctica bastante común. ¿Han escuchado hablar del outsourcing o tercerización? O externalización de servicios? Cualquiera quizás de esos tres términos. Lo que se suele hacer empresarialmente ahora es
subcontratar los servicios que no están directamente ligados al negocio. Por ejemplo, en los moles, cuando ustedes van, ¿quiénes son las personas que están limpiando? Seguro han visto en empresas, Grupo Eulen, grupo, por ejemplo, los del seguro, no recuerdo cómo se llama, CINSA. Entonces le agrega, a ver, ¿el mall su servicio principal es la limpieza? No. Entonces, como no es su servicio principal, pero influye de todas maneras, entonces hay una tendencia a que se vaya tercerizando, externalizando o haciendo este servicio de outsourcing, ¿no? Las tres cosas es lo mismo. Para este tipo de casos, incluso la norma 9001, para los que están bien interesados, menciona servicios suministrados externamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener controlado precisamente eso. Entonces, para entender el contexto de los auditados, se debería tener en cuenta en el programa de auditoría los siguientes elementos. Primero, ¿cuáles son los objetivos de la organización? Cuando ya les toque ya en la práctica o laboralmente, casi siempre las casas certificadoras les van a pedir documentos bien puntuales, desde la misión, la visión, organigrama, el plan de contingencias de calidad, de seguridad, el manual de procesos, el mapa de procesos. ¿Precisamente para qué? Para que la persona o las personas, el equipo auditor que vaya a auditar, sepa de una primera impresión, por lo menos documentaria, dónde se está metiendo, cuál es la realidad. De hecho, por ejemplo, y bueno, no está Edgar, pero no me va a dejar mentir, yo ya más o menos sabía a qué público me estaba dirigiendo, porque eso es una buena práctica, señores, saber a qué público uno se dirige, ¿no? Entonces yo sabía más o menos el promedio de edad de ustedes es 24, 25 años, que más o menos en los últimos años de universidad o recién egresados, con alguna experiencia laboral y algún conocimiento preliminar de sistemas integrados de gestión. Ya. Esa misma práctica que digamos, yo la aprendí por bueno, un poquito esto, es una buena práctica también como auditores. O sea, entender el contexto de la organización preguntando datos generales. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Requisitos de seguridad, de información y confidencialidad. En todo momento nosotros debemos asegurar a la organización que esto se va a respetar. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes? Y hay que tener bastante cuidado, porque por ejemplo, ¿no? Ahora en la 45.000, para los que están un poquito más interesados en seguridad, está el tema, por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? Antes era como, bueno, en la OSHAS, 18.001, 2007, ni siquiera digamos que pintaba, ¿no? Ahora me parece la CAPTE se llama participación de los trabajadores. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas partes interesadas, ¿no? En seguridad, por lo menos el sindicato sí juega un papel bien importante. Y cuestiones externas e internas relevantes. Brandon, por favor. Debería darse prioridad que en la auditoría
en la asignación de métodos y recursos necesarios en aquellos asuntos de un sistema de gestión con alto riesgo inherente y bajo nivel de desempeño. Algo, señores, y un tip hasta el momento de que ustedes puedan auditar, de todas maneras, algo que tienen que auditar sí o sí son todos los hallazgos respecto de la auditoría pasada, concretamente las no conformidades, para saber si es que efectivamente la organización ha tomado las acciones del caso para poder corregir esas desviaciones que ya fueron notificadas, porque si no, simplemente nuestro sistema no está caminando, entonces, y eso, por ejemplo, sí implica un alto riesgo inherente, porque no estamos haciendo nada para que nuestro sistema camine. Entonces, como auditores, nosotros tenemos que ir ahí. Y el nivel de desempeño. Catherine, por favor. Establecimiento de los objetivos del programa de auditorías. Aspectos a considerar al establecer los objetivos. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas. Nivel de desempeño del auditado y nivel de madurez del sistema de gestión, y cómo se reflejan en los principales indicadores de desempeño. La ocurrencia de no conformidades, incidentes, quejas de las partes interesadas. Los riesgos y oportunidades identificados para el auditado. Bueno, esto es un poco de lo que ya habíamos visto. Un punto también muy importante, y que lo ha leído Catherine, es esto de los KPIs, precisamente que nos van a decir cuáles son los niveles de desempeño que tenemos. Por ejemplo, en el sector eléctrico, y por ahí siempre había eran observaciones, porque todavía no llegábamos a una conformidad. Pedía que haya no recuerdo el nombre exacto, el nombre técnico, pero eran como unos cables, bueno, que pasaban desde Tacna hasta Pisco. La empresa se llamaba Egesur, que brindaba parte de la energía eléctrica al sur del Perú. Es el homónimo de EGASA aquí, ¿no?, que genera energía eléctrica para el sur del Perú. Unos cables que tenían que tener por lo menos un 98% de que, o sea, pasaba un error y tenía que detectarlo y botar una información. Nosotros como empresa estábamos muy cerca, estábamos a un 96.70, pero aún así, por más incluso que la tecnología se haya actualizado, o sea, que la empresa había invertido, no se llegaba. Entonces, no se estaba llegando a ese desempeño, hasta que se tuvo que hacer una mega contratación, sí, de dinero, para que se pueda llegar a ese 98%, que era lo mínimo exigido por la ley, para poder reportar distintos problemas. Bueno, no sé finalmente cómo habrá ocurrido, porque bueno, yo me fui cuando recién lo estaban implementando, pero como era un tema normativo, yo entiendo que el auditor siempre auditaba esto, ¿no?, el desempeño de la transmisión de estos futuros problemas en la generación de energía eléctrica. Ya, a ver, entonces, ¿qué ejemplos nosotros podríamos poner sobre ya como tal al elaborar un programa de auditoría? Acá les pongo, por ejemplo, algo sugerido. Evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades
e identificar e implementar acciones eficaces para abordarlos. Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. Esa es una forma nominal de cómo nosotros podríamos establecer cuáles son los objetivos del programa. César, por favor. Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditorías del programa de auditorías. Existen riesgos y oportunidades asociados al contexto del auditado que pueden ser asociados con el programa de auditoría y pueden afectar el logro de sus objetivos, asociados a la planeación, recursos, selección del equipo de auditor, comunicación, implementación, control de la información documentada, seguimiento, medición y mejora del programa de auditorías. Ya, a ver. Por ejemplo, a ver, uno a uno, a ver, me va a ir dando un ejemplo de cada uno. Mari, por ejemplo, ¿qué problema podría haber en planeación respecto a riesgos y oportunidades? Ya. ¿Por qué no se podría cumplir la planeación? A ver, lanza algún ejemplo, algo que se te venga a la cabeza. Debido a que tu planificación no está considerada en Por ejemplo, el tiempo que se hace. ya, por ejemplo, un factor ya, va a ser el tiempo. Y entonces no vamos a poder cumplir ya porque no tuvimos suficiente tiempo para poder planear la auditoría. A ver, Catherine, en recursos, por ejemplo, algún riesgo u oportunidad también asociada a recursos. No sé, contratar a una empresa para que pueda hacer la planificación Por ejemplo, si no tuvieras dinero para poder contratar a esa empresa, ¿sería un riesgo? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero subcontratar el proceso de auditoría, pero no tengo dinero. ¿Es un riesgo? Sí, es una selección del equipo auditor. César. Una oportunidad puede ser que el personal es capacitado, tiene experiencia. En cuanto, o sea, si es el parte del auditor. Perfecto, es una oportunidad que, por ejemplo, tú contrataste a un jefe de almacén, pero ese jefe de almacén tiene un curso de auditor interno en otra organización. Por ejemplo, esa es una oportunidad. Tú puedes incluir a ese jefe de almacén en tu equipo auditor. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia auditada. Comunicación, Frank. ¿Algún ejemplo de riesgo u oportunidad en comunicación? Por ejemplo, en el proceso de auditoría, el personal no puede estar apto o en condiciones para participar en el proceso de auditoría. Ya, por ejemplo, algo mucho más concreto, ya, ¿por qué no podría estar apto? Digamos, podría haber una huelga de trabajadores, un paro de servicios. Ya, por ejemplo, no se comunicó que ya justo el sindicato está reclamando tal, ya, no se mapeó ese riesgo. Ya, listo. A ver, y por último, a ver, control de la información documentada. A ver, Ruth. Un riesgo podría ser que en toda la empresa los documentos que ya han sido actualizados, los anteriores,
que están desactualizados en este caso no han sido todos retirados. Entonces, Perfecto, las copias obsoletas, ¿no? No, claro, no se retiraron los documentos obsoletos y los vigentes todavía no están implementados al 100%. Ya, perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta todos estos factores. Roles y responsabilidades. Brandon, por favor. Incluye lo que debe hacer el individuo responsable de gestionar el programa de auditorías y se incluye la determinación de cuestiones externas e internas, riesgos y oportunidades que pueden afectar el programa de auditoría y la implementación de acciones para abordarlos, integrando estas acciones en todas las actividades relevantes de la auditoría según sea aplicado. Las personas que estamos, y bueno, entiendo que quizás también un poquito por lo que están llevando el curso es porque se quieren dedicar a esto, a los sistemas integrados de gestión, cumplimos una labor bien importante que a veces no es tan reconocida, pero que tenemos que saber de todo un poco. O sea, el responsable de esa área tiene que conocer todos los procesos, todos los procedimientos, formatos, políticas, cómo es la relación con tal área, la situación. Entonces, la persona precisamente que arma el programa de auditoría tiene que tener en cuenta todas estas variables para poder armar un buen programa de auditoría y finalmente se cumplan los objetivos. Yamira, por favor. establecimiento del programa de auditorías. Competencia del responsable de los responsables que gestionan el programa de auditorías. Se debe tener la competencia necesaria para gestionar el programa y sus riesgos y oportunidades asociadas, las cuestiones externas e internas de manera eficaz y eficiente, incluyendo el conocimiento de los principios de auditoría, normas de sistemas de gestión y otras relacionadas, la información del contexto del auditado, los requisitos legales y regulatorios. Según sea apropiado, conocimientos de gestión del riesgo, gestión de proyectos y procesos y tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, ¿sería factible, Yamira, te pregunto a ti misma que has leído, Yamira, vas a trabajar conmigo en la empresa donde estoy trabajando, Transaltis, que es una empresa de transporte de mercancías y materiales peligrosos. Yamira, te doy el encargo que hagas el programa de auditoría. ¿Por qué Yamira no podría hacer el programa de auditoría? Si recién estoy empezando a trabajar, Perfecto. no tendría el conocimiento. Ya. Por ejemplo, tú no tienes la información del contexto del auditado. Por ejemplo, te digo, ¿conoces el Decreto Supremo 021 MTC? ¿Alguna vez has escuchado en tu vida? No. Ya, por ejemplo, es el Decreto Supremo que habla sobre el transporte de materiales peligrosos y mercancías. O sea, todo un día que ustedes ven cuando se van a la playa o algo así, que está transportando algo, algún material peligroso o alguna mercancía, ellos están regulados, tienen, así como el SOA, la revisión técnica, ellos tienen una tarjetita que dice transporte de mercancías. Entonces, claro, la persona idónea para armar el programa de auditoría tiene que tener en cuenta estos criterios. Debe conocer los principios de auditoría que hemos visto: independencia, imparcialidad, un enfoque de evidencia objetiva, enfoque basado en riesgos, etcétera, etcétera. Las normas de los sistemas de gestión relacionadas, por ejemplo, en ese tema, Yamira sí podría aplicar ahí, porque bueno, ya tiene una primera aproximación a los sistemas integrados de gestión, no habría problema.
no cumpliría con información del contexto auditado, recién está ingresando a la organización y tampoco conoce los requisitos legales y regulatorios. Y quizás esto ya lo han visto en los otros módulos, pero realizar una matriz de requisitos legales es bien complicado, es una sábana de requisitos legales. Por decirles que en alguna organización en la que estuve se identificaron como más de 1000 normas. Entonces es bastante. Entonces tenemos que tener en cuenta para establecer este programa las competencias del responsable. Básicamente estas 4. Y bueno, ¿cómo es el flujo del proceso? Bueno, que ya lo hemos visto del programa de auditoría. Esto todavía está sacado de la norma. La próxima semana yo les voy a traer, bueno, entiendo que les dan un CD, ¿no? Un CD por módulo, donde ya van a tener los ejemplos como tal. Todo esto está en prosa, pero van a tener ejemplos sobre ya los programas de auditoría. ¿Cuál es la información mínima que tiene que tener un programa de auditoría? Franco, por favor. La información mínima que tienen que tener son objetivos para el programa de auditoría, los riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría, hay una referencia, y las acciones para hacer frente a ellos, alcance, que dentro de ello está extensión, límites, ubicaciones de cada auditoría dentro del programa de auditoría, horario, número de duración, frecuencia, hasta ahí un ratito, por favor. Y esto es también muy importante, ¿no? Frecuencia a intervalos planificados. Eso aparece en las tres normas que ustedes han podido revisar. Siguiente, por favor. Tipo de auditoría, dentro de ello puede ser interno o externo, los criterios de auditoría, métodos de auditoría a emplear, los criterios para la selección de miembros del equipo de auditoría y lo que es interés relevante del programa. El cliente de auditoría, en este caso la organización, debe asegurar que los objetivos del programa de auditoría se establecen para dirigir la planificación y la realización de auditorías y deben asegurar que el programa de auditoría se implemente de manera efectiva. Una buena práctica cuando ya, señores, nosotros establecemos el programa de auditoría es poder validar y aprobar. Y eso normalmente ya se hace a una instancia de gerencia. Entonces, ya nosotros como encargados de auditoría en la empresa, vamos a elaborar el programa, no hay ningún problema, con los requisitos mínimos que hemos mencionado antes, pero eso tiene que estar siempre validado por una instancia superior. ¿Por qué? Para que también esa persona tome conocimiento y precisamente haya un compromiso por parte de la alta dirección. Entonces, que ellos se puedan comprometer con una auditoría que finalmente va a ser beneficiosa para la organización. Y finalmente para que se pueda cumplir de manera efectiva. A ver, estos objetivos se pueden basar, los objetivos del programa de auditoría, en la consideración de lo siguiente. Primero, en las necesidades expectativas de las partes interesadas, pertinentes tanto externas como internas. Por ejemplo, ahora en una en la que estuve, fue muy importante la auditoría de calidad y finalmente tomaron la decisión de no seguir con el sistema de gestión de calidad. Y al contrario, fue una decisión de gerencia. Y al contrario, en otra organización, fue como ya, para aumentar mucho más recursos al sistema de gestión de calidad. Es más, en la organización en la que estoy, parte de una de las auditorías,
por un tema de cumplimiento normativo legal, salió la implementación de 3 proyectos, que bueno, justo para eso me contrataron en Transaltiza, para poder implementar esos proyectos, fruto de una auditoría. ¿Y quién fue la parte interesada que, valga la redundancia, estuvo más interesada? Los miembros del directorio. Miembros del directorio de Corporación Cervesur. Cervesur es dueño de Transaltiza. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Las características y los requisitos de los procesos, productos, servicios y proyectos, así como cualquier modificación de los mismos. Y esto incluso, señores, está segmentado. Por ejemplo, nosotros tenemos en Transaltiza 4 grandes clientes. Uno es Cerro Verde, otro es Las Bambas, otro es Nexa, que queda en Cerro Lindo, en Lima, y Molicón. Bueno, y ahora en enero que entramos con Altamina nuevamente. Los 3 sistemas de gestión están pensados para todos los proyectos menos para uno, para Las Bambas. Las Bambas tienen su propio manejo y ha quedado excluido del alcance. Pero para todos los otros proyectos sí aplica los procesos, productos. Entonces hay un acápite que habíamos visto el tema de alcance. El ejemplo que les había puesto de Cerro Verde. Cerro Verde, para el tema de calidad, solo tiene certificado el proceso de elaboración de cátodos de cobre. Entonces uno puede segmentar de esa forma su alcance de su sistema de gestión. Sí lo puede hacer. Bueno, también considerando los requisitos del sistema de gestión, la necesidad de evaluación de proveedores externos. Esto es bastante importante. Como les digo, hay esta tendencia ahora de externalizar los servicios y nosotros finalmente, supongamos una empresa que esté con Clínica San Juan de Dios. Clínica San Juan de Dios es una empresa que está certificada en ISO 9000. Me parece, porque hace tiempo no he ido, me parece que también tiene tercerizado el servicio de limpieza, las personas que están limpiando. Si es que uno va al baño y encuentra el baño totalmente sucio, ¿uno a quién se va a quejar? ¿Se va a quejar a Clínica San Juan de Dios o se va a quejar al proveedor? A la clínica directamente. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la evaluación de nuestros proveedores, poder auditar a nuestros proveedores, porque finalmente se va a repercutir en nuestra prestación de servicio o elaboración del producto. ¿Qué hay que considerar? El nivel del auditado del rendimiento y el nivel de madurez del sistema de gestión, tal como se refleja en los indicadores del rendimiento, bueno, los KPIs, la ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de partes interesadas. Esto, por ejemplo, señores, es un input muy valioso también, las quejas. Ahí nosotros tenemos mucho por hacer, porque es algo que el cliente te está diciendo directamente. Dicen que, bueno, más o menos por estadística, un cliente satisfecho lo transmite como a 10% más o menos. Un cliente insatisfecho lo transmite como a 40 personas. Entonces, hay que trabajar duramente en esto. ¿Qué hay que considerar también para nuestro programa de auditoría? Riesgos y oportunidades, resultados de las auditorías anteriores, y eso, lo primero a nosotros nos vamos es a las no conformidades y luego seguimos bajando a las observaciones y bueno, oportunidades de mejorar, ¿no?
Pero si llegamos a estas observaciones, está muy bien. Entonces, ejemplos de cómo podrían ser los objetivos de auditoría. A ver, uno a uno se lo vamos a ir leyendo. Mari, por favor. Identificar las oportunidades para la mejora de un sistema de gestión y su funcionamiento. Catherine. Evaluar la capacidad de la entidad auditada para determinar su contexto. Ya. Evaluar la capacidad de la entidad auditada para determinar los riesgos y oportunidades, identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos. Determinar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la auditoría. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. Entonces, nosotros podemos plantear los objetivos de distinta forma. A ver, Brandon. Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditoría 2016. Su contribución a estructurar e integralizar el sistema de gestión integral. Hizo el 2016 e hizo 2001-2015. Como un sistema de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un objetivo un poquito más largo y bueno, mucho más también concreto. Pues, verificar la eficacia de los planes. Acá incluso nos nombra a dos normas y efectivamente nos va muy en consonancia con alcanzar los objetivos institucionales, que quizás sea una empresa que quiere disminuir en temas de corrupción, de soborno y temas de calidad, con la NEM. Entonces, ya, ustedes todavía, todavía no todos están trabajando, ¿no es cierto? Listo. Ya, vamos a hacer algo, aleatoriamente. Les voy a dar nombres de empresas. Ya, te voy a dar el nombre, apunten por favor. Mari y Gloria. Yamira, ladrillería El Diamante. Catherine, Alicor. Brandon, Ferreiros. César, Universidad de La Salle. Ruth, Consultorio Muñiz, ¿algo que se ha escuchado? Muñiz es un estudio de abogados. Ya. Y Frank, de servicios, SEAC. Ya, entonces, les he dado nombres, bueno, más que ficticios, nombres reales de empresas, más o menos ya saben cuál es el giro del negocio. Entonces, respecto a los criterios que hemos y consideraciones que hemos ido teniendo, explicando, armen un objetivo de auditoría, un objetivo del programa de auditoría.
a ver, solo como repaso, a ver, se pueden basar en cualquiera de esas consideraciones. Es decir, si hay expectativas de las partes interesadas, internas y externas, características y requisitos de los procesos, productos, servicios, proyectos, requisitos del sistema de gestión, necesidad de evaluación de proveedores externos, nivel del auditado de rendimiento, los KPIs, nivel de desempeño, riesgos y oportunidades del auditado, resultados de auditorías anteriores, y bueno, ahí les dejo algunos ejemplos. ¿Quién es el administrador del grupo? ¿Tu grupo? Ah, sí, ah, ya, le paso directamente al señor. Listo, perfecto. A ver, vamos a ver por lo menos unos 3 o 4. ¿Alguno de ustedes ya terminó? Ya listo. Lo vamos a dejar aquí, nomás. De hecho, lo primero que vamos a hacer en la próxima clase va a ser, bueno, que cada uno pueda leer cuál es el objetivo del programa de auditoría respecto a las empresas que les he dado. ¿Qué empresas te di, Mari? Gloria, Arcor, Universidad de La Salle, Ceal, Muñiz, Ferreiros, listo. Entonces, al inicio de la próxima clase vamos a leer los programas, los objetivos del programa. De hecho, el día jueves le voy a alcanzar al señor Edgar toda la presentación. Ya la próxima clase también va a ser un poco más dinámico, ya trabajar con los programas como tal, las listas de verificación, vamos a ver la redacción de conformidades, vamos a ver un juego de roles y la elaboración como tal del programa del informe final de auditoría, y finalmente ver la competencia de los auditores. Antes que se retiren, no les dije al inicio, bueno, que hayan pasado una bonita Navidad, ahí en compañía de sus familiares, de sus amigos, y bueno, aunque parezca así medio irrisorio, pero no, nos vemos hasta el próximo año. Entonces realmente también, bueno, siempre es bueno al final del año hacer una evaluación, un poquito de cómo nos fue. Mismo señores, un sistema de gestión de calidad.
Planificar, hacer, verificar, actuar. Nosotros probablemente al inicio del año quisimos hacer muchas cosas, desde quiero bajar de peso, conseguir enamorado, enamorada, aprobar todos los cursos, conseguir trabajo, ya. Ejecutamos, ya. Sí, lo hice más o menos, ya. Verifiqué, ya tomé alguna acción, ya. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi próxima acción? Entonces, esto de verdad de los sistemas integrados de acción incluso ayuda mucho para la vida, ¿no? Uno lo vuelve un poquito más planificado. Entonces sí sería bueno que puedan hacer su ciclo de mejora continua para el próximo año. De verdad, un feliz año, pásenlo bonito y nos estamos viendo entonces el próximo sábado, que es 4 de enero.